Muy buenas noches a todos, y a todas, gracias por resistir, gracias por estar aquí, gracias por no ir a cenar ni ir a picar y quedaros aquí a picar poesía, ¿no? Dice Olvido García Valdés que el poema es un lugar raro donde se guarda la vida. Y el Festival Eñe y la Fundación Loewe han conseguido que esto lo podamos demostrar esta noche porque han conseguido reunir a 4 personas que consiguen guardar la vida en sus poemas. Son Olvido García Valdés, Raquel Anseros, María Gómez Lara y Mario Obrero. Es una noche especial, el tenerlos ahí dentro, estar con ellos ya había como una emoción muy fuerte y muy grande. Es una noche de muchas conexiones, algunas subterráneas y otras no tanto, algunas muy claras. Por ejemplo, María y Mario. María y Mario son premio Loewe a la creación joven, una de 2014, otro de 2020. Y esto es interesante, ¿no? Porque la Fundación Loewe, que apoya este encuentro, ha conseguido, ¿no? Y Visor también, Visor ahí, han conseguido que ese premio de creación joven sea un poco un as de guía, ¿no? Que nos señale dónde están creciendo los árboles y que ayuden a que crezcan fuertes. Y madre mía, lo fuertes que están creciendo esos árboles, ¿no? Ahí hay una conexión. Va a haber otras cosas también que creo que os van a gustar esta noche, cosas curiosas. Va a haber en el escenario 2 personas de Toledo, que eso no es muy habitual. Va a haber una densidad de rizo por metro cuadrado inaudita. O sea, vais a ver entre los rizos de Mario y los de María una densidad absolutamente inaudita. Va a haber también, y esto os aseguro que es absoluta casualidad, 3 personas que estamos relacionados con un programa precioso, que voy a decir yo, de televisión española, que se llama Un país para leerlo, que es un programa que habla con escritoras y con escritores por las plazas, ¿no? Y por los lugares. Yo lo estoy dirigiendo, es una suerte. Y Mario lo arrancó, lo presentó y Raquel lo está continuando ahora y ahí nos hemos juntado. Le queremos dar las gracias a Raquel porque se ha subido al encuentro casi a última hora y queremos mandarle un abrazo enorme a Antonio Lucas, que no ha podido estar, así que todo nuestro cariño desde aquí. Y os decía que es un encuentro también en torno a la admiración. La charla, el encuentro, la conversación se llama ¿De dónde beben los poetas?, que me parece una idea preciosa, ¿no? ¿De dónde beben los poetas, las poetas? Tiene que ver con eso, con las inspiraciones, con quién inspira, con la influencia y sobre todo con la admiración. Decía Almudena Grandes que no hay amor sin admiración. Me parece una idea muy bonita. En la palabra admiración, en la etimología de admiración está mirar, sí, pero está también mirus, maravilloso, está sorprender y está hasta reír, ¿no? Y esto es muy estimulante. Admiración, bueno, el admiradísimo Lope de Vega admiraba a Ausías Marc. María Zambrano, tan admirada también a San Juan de la Cruz. La admiración es una corriente maravillosa. La admiración también lo veremos con Raquel y con María, de ida y vuelta, Hispanoamérica, el español, todo lo que el español nos une. Yo creo que eso va a ser muy interesante también. Pero hay algo que a mí, esto ya es una teoría mía que yo aporto, yo creo que, bueno, dime a quién admiras y te diré quién eres o cómo eres o todo lo contrario, pero yo creo que la admiración tiene mucho que ver con los perros. Esto es una teoría, ¿eh? Todos tenéis claro, tenéis clarísimo que son las personas las que se parecen a sus perros y no al revés, son las personas las que se parecen a sus perros. Algo hay de que quien admira se parece al admirado, ¿no? Y lo vais a comprobar esta noche. Olvido García Valdés y Mario Obrero son idénticos, son clavados. Lo vais a ver, son 2 gotas de agua. Es una cosa espectacular, lo vais a ver ahora. Tienen muchísimas cosas en común. Olvido nació en Asturias y creció viendo pastar les vaques en los praos, ¿no? Pues lo mismo que Mario en los solares de Getafe, ¿no? Viendo pasar los trenes.
Los solares de Getafe son como los prados con un poco menos verde, pero igual. Los dos tienen a Francia en el corazón, son francófonos o francófilos y viceversa y todo a la vez. Los dos, Olvido empezó a escribir con 12, 13 años y Mario publicó ya el primer libro y ganó premios con 14. No se trata de una competición de precocidad, que no la quieren ninguno de los dos, todo lo contrario, sino que ninguno de los dos entiende su vida sin la escritura, sin las letras. Pero también les une muchísimas más cosas. Olvido ha hecho catálogos de arte, Mario dedica sus libros con acuarelas. Olvido creció con el bable, lengua materna. Mario abraza el bable como lengua madre. Incluso la respiración, incluso la mala respiración de los dos. Olvido con su enfisema pulmonar, Mario con su asma. Es un placer unir respiraciones esta noche, las respiraciones de Olvido García Valdés y de Mario Obrero. Sí, sí. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ti. Yo creo que podemos empezar con la idea de admiración. No sé qué os parece, Mario, no sé qué te parece. Y si crees que la admiración tiene que ver con el amor, que es tan difícil y tan fácil de explicar. En el momento en el que has dicho Getafe, Miguel, yo mi primera admiración es hacia ti, porque a mí eso me llena bastante. Claro, es que admiración es hermoso en su etimología, ¿no? También ese admirar, mirar hacia algo, hacia alguien, y un poco primo etimológico es el milagro, que tiene que ver con un diminutivo en primer lugar, porque es un miraculum, es decir, es algo pequeñito, estamos en esa medida hermosamente diminuta de las cosas, que es donde nos encontramos, y luego estamos en la mirada. A mí me parece muy curioso, ¿no?, cuando hablamos de la poesía como milagro. Sí, pero no es irracional, es mirar. No hay un milagro que sea el arcángel Gabriel, no hay una anunciación de esas características. Consiste en la mirada, en la forma en la que miramos. Para mí, Olvido es muy admirada por esa mirada, por esa forma de convertir una posibilidad de estar en el mundo en un milagro, ¿no? Cuando con tanta recurrencia vuelve a la frase de María Zambrano, el suelo era su sitio, lo que estaba para ella y para el gato, o cuando escribe que en el poema cabe todo, ¿no? De hecho, entre repollos, lirios, luciérnagas. Esa posibilidad hermosa en un tiempo tan fronterizo, tan ensimismado en sus pequeñas diferenciaciones, en sus miedos y en sus fobias, poder pensar el poema como un lugar humilde, como un lugar de solares o como cualquier prau donde están les vaques ahora en la Seronda, y poder también imaginarnos precisamente entre repollos, entre lirios y entre luciérnagas. Muchísimas gracias, buenas noches. Es un gusto estar aquí de la mano del poeta Mario Obrero, que ha tenido la gentileza de invitarme. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras afectuosas y, en fin. Bueno, conversemos, ¿no? Es estupendo. ¿A quién admiras tú, Olvido? ¿Cuál fue tu primera admiración, tu primer deslumbramiento literario? En este contexto yo creo que admiro a Mario Obrero, que es lo que me corresponde, ¿no? Porque me parece es curioso, pero con Mario hay que hablar siempre de la edad, de momento. Habrá un momento en que ya no se hable. Yo hablo mucho de la mía también. Nos separan 52 años y nos unen 52 años, ¿no? Entonces, Mario me parece una persona con una madurez y con un virtuosismo de la lengua que son verdaderamente muy admirables y que es difícil que se den juntos, ¿eh? Y en este caso se dan. Eso da mucha confianza en lo que vendrá. Yo quiero añadir aquí una cosa. Olvido dice siempre que ella ejerce de vieja, pero Mario sabe que es un animal joven, Olvido. Mario es joven, parece joven, pero todos sabéis que lleva un viejo dentro. Esto es así, no hay otra explicación. ¿Cómo se conjugan estas cosas? ¿Cómo conjugas tú dentro eso? Pues qué bien, Miguel Ángel, además el animal, porque en lo solo del animal también estamos, yo como admirador, Olvido como poeta y como escritora.
Es interesante, ¿no? La edad, que es algo que se genera. Cuando hablamos de generaciones, de nuevo, si es que tampoco pensamos tanto, o sea, es Curuminas y el diccionario etimológico que nos marca un poco dónde puede estar la reflexión, dónde puede estar la conciencia. Y una generación es algo generable y que también se desgenera y que también somos partícipes de ello, ¿no? Una anatomía que, bueno, puede funcionar en los documentos nacionales de identidad, pero que más allá tampoco trasciende, tampoco tiene otro peso. Y lo generado sí, por contra lo que una estima y lo que uno y una teje, sí que pasa a ser algo de mucha mayor relevancia. Por ejemplo, en esa idea de la generación me gusta mucho una idea de olvido, cuando dice voy sola con hechiceras, ¿no? Voy sola acompañada de hechiceras, sola voy. Claro, esa idea creo que es profundamente poética, esa forma de ir, como decía Martí Pol, sempre en solitud y mai solitaris, ¿no? Entonces poder estar conjuntamente, pero sí desde espacios que, bueno, tienden a una soledad física, pero nunca a una soledad de la conciencia. La escritura poética se fundamenta en eso, en generar las distintas edades, como si de un arrabal a las afueras, como si de una judería en la que olvido transita, también físicamente pues estuviéramos, ¿no? Eso de lo solitario que señalas es muy importante, ¿no? Es decir, el poeta o la poeta es un animal solitario, profundamente solitario. Y yo creo que como lectores, no como autores, como lectores nos reconocemos precisamente en la profunda soledad de lo que leemos. Es ahí, en la soledad, donde entramos y reconocemos todo lo nuestro, ¿no? Y en una posibilidad de reconversión, quizá, ¿no? En un diccionario que no tiene nada que ver con ese hermoso lápiz con el que María Moliner iba apuntando palabras, ¿no? En el diccionario de los días, de lo cotidiano, donde la soledad, por ejemplo, se puede unir a una especie de fracaso, donde la vejez se une a una pérdida, donde la juventud se une a una especie de falta de madurez o de falta de voz o de pertinencia a lo que uno dice. Frente a esos diccionarios, el gesto poético puede, no sé si revertir, pero sí añadir otra acepción más. Por ejemplo, cuando escribes que lo que el temor cocina se transforma o transmuta y puede convertirse en bondad, me parecía esencial para estos días, donde las cocinas del temor están llenas, haciendo guerras y haciendo verdaderas cosas incomprensibles, porque nos dicen que el poema es incomprensible y lo incomprensible es el mundo. En verdad, puede haber esa gestación de un reverso, de una vuelta de tuerca que proponga desde el temor llegar a la bondad y no, como tantas veces sucede, desde el temor llegar al odio o al rechazo a lo prójimo, a lo que de nuevo admiramos. Hablando de admiración, como decía Miguel Ángel, a mí me impresiona mucho en Mario la enorme versatilidad y capacidad de extraer sustancia de la lengua, ¿no? Es decir, la fascinación que él siente por las lenguas peninsulares, pero no solo, y su enorme facilidad para hacerse con ellas sin que sean suyas, ¿no? Me comentaba hace poco Cristina Sánchez Andrade, que es una novelista extraordinaria, una narradora impresionante, gallega de origen. Y no sé por qué surgió un comentario sobre el gallego. Ella estaba yendo a clases de gallego, siendo gallega de origen. Y dice, y el otro día hablando con Mario Obrero, se me pone a hablar en gallego como si tal cosa, con entera naturalidad. Y digo, efectivamente es que es así. O sea, es así. Se las apropia con una... ¿sí? Y fíjate, a mí lo que me sorprende para muy bien y lo que me encanta, y ahí diría mi abuela de un pueblo de Toledo, de La Guardia, lo que me hace, bueno, no lo dice la abuela Carmen, pero podría perfectamente decirlo, gozar como un gorrino en barro. Esa justo no se la he escuchado, pero ya casi se la atribuyo. Pero lo que me hace disfrutar mucho, profundamente, es el momento en el premio en el Reina Sofía, o sea, esa mención al asturiano, que no, eso es lo anecdótico. Lo que me interesa verdaderamente es cómo convive una en la escritura con la lengua madre, con la lengua de la que procede. Que olvida a los 7 años en Santianes de Pravia, pues supiera diferenciar entre un suaño y un sueño, cosa estupenda que hace la lengua asturiana y que la hacemos en castellano, como no es lo mismo estar cansado que estar
haciendo otros mundos posibles, creo que eso fundamenta la visión que una tiene de la lengua y te postula a ese lugar crítico que hablábamos anteriormente, ¿no? Sí. La lengua como estar en lo crítico. Sí, pero fíjate, en mi caso eso produce lo contrario que en el tuyo, una profunda inseguridad. Es decir, el hecho de haber crecido de niña en una lengua que no es el castellano siempre me ha hecho tener con el castellano, que es una lengua que amo profundamente, una relación insegura, lo cual no está nada mal, pero que es curioso, es interesante eso. Todo lo contrario de la naturalidad con la que tú hablas gallego lanzándote a la piscina sin ningún problema, ¿no? Y ahora en lo que estás escribiendo creo que también estás utilizando ese don de lenguas. Sí, sí, pero fíjate, yo creo, y en esto coincidimos, ¿no? Que si escribir es agradecer, como dices al inicio de la caída de Ícaro, si escribir es agradecer, uno nunca acude a los espacios pequeños, a los espacios históricamente oprimidos y a los espacios minorizados como salvador o como colono de nada, ¿no? Eso es algo, el hecho de dar, pues dan los bancos hipotecas. Nosotras, en cambio, nos encargamos de escuchar, de que las cosas, de prestar como un asturiano, ¿no? Y que lo que uno concede también sea lo que a uno le gusta. Es esa palabra, es esa expresión. Entonces yo mi relación con las lenguas es precisamente esa, no soy quien las salva o no les hago nada de bien, al revés, soy yo quien profundamente al leer a Lourdes Álvarez o a Olga Novo o a Mireia Calafell encuentro, ¿no? Toda una potencia de lenguaje y de pensamiento. A mí eso es algo que también, ya en lo personal, admiro mucho de ti, Olvido, porque, claro, la anécdota es también importante. Mi madre ha sido Susana Obrero, alumna en muchos talleres tuyos. Alumna no se puede decir porque ahí somos todos muy iguales. Pues ha sido una igual, además también maestra, de hecho, mi madre es maestra de primaria. Sí. O sea que habéis sido extraordinaria maestra. Maestras y pedagogas compartiendo espacio. Y claro, yo las primeras referencias de Olvido antes de los libros, es mi madre llegando a casa, ¿no? Con los papeles de lo que se había leído de Lezama, de lo que se había leído de Jaime Sand, de cualquier escritora o escritor. Y ese hecho de convertir la poesía no solo en lo que una dice, en lo que una escribe, en lo que, en fin, lo que uno genera, sino también en lo que uno puede compartir desde otros nombres, desde otras coordenadas, desde otras lenguas, es, en primer lugar, cómo llegué yo a ti y, en segundo lugar, algo que creo que siempre se debería agradecer profundamente. Sí, ese taller es un milagro realmente por el grupo de personas que nos hemos juntado ahí a través de los años, llevamos muchos años. Es una experiencia milagrosa, tú decías antes, sí. Pero no, la pregunta mía era más directa, no te escabullas. Mira que tenemos poco tiempo. Eso de las lenguas en el trabajo en marcha, ¿tiene su peso, como supongo? Lo está teniendo en lo poético, porque es inevitable, ¿no? Pensar el mundo sin Ausiàs Marc, como decía ahora Miguel Ángel, sin Vicent Andrés Estellés, sin tantas, y lo está teniendo de forma muy específica, sí. Hay un trabajo ahí de escritura. Pero, joder, Olvido, me siento fatal poniéndome a hablar yo de mi vida ahora mismo. No, estamos hablando de la escritura y de la poesía. Me encanta que la más curiosa sea la más mayor, si volvemos a esto, Hombre, claro. y te esté entrevistando. El día que no tengamos curiosidad no estaremos muertos, ¿no? Cuenta. Hay un trabajo epistolar. Además, sí, son cartas que quiero, planteo hacia las lenguas, ¿no? Uno se monta en la C1 de Paul Achen a Xixón y de repente hay una sociología y un país entero contándose ahí en esas pequeñas paradas cuando vas a Uxo y la gente de al lado dice voy a Uxo y de repente suena el Cercanías diciendo Ujo. Claro, o sea, está todo tan presente. Cuando vas a Polachena y hay un cartel del McDonald's diciendo ¿tes fame? Y dices, claro, o sea que los aprovechamientos, las utilizaciones, el poder con la lengua. Sí, y eso lo estoy haciendo en cartas. ¿Tú, Olvido? ¿Qué estás escribiendo? Pues escribo conferencias, escribo notas para talleres, estoy en barbecho, en secano, no tengo nada que decir. Me he quedado callada.
Bueno. Sí, es verdad. Después de Confía en la gracia, sí. Pero los silencios son muy necesarios. Y si uno está callado, está muy bien. En realidad hemos escrito ya demasiado. No me vengáis por aquí porque necesitamos, Jesús, para el próximo año, una charla sobre el silencio. O sea, simplemente sobre el silencio porque da para todo. Es que a mí me podéis traer como ejemplo vivo y no diré nada. Vamos acabando la charla antes de que recitéis, que nos apetece mucho escucharos, pero le devuelvo, y además muy breve, a Mario la pregunta que le hacía a Olvido. ¿Cuál fue tu destello con Olvido? ¿Por qué la has liado para esta noche? ¿Cuál fue ese momento de admiración y cuál fue la chispa del amor con ella? Pues la he liado tremendamente, porque Olvido se escribe poco, no es porque esté solo en barbecho, sino porque hay gente molestándola y diciéndole: Olvido, vente un sábado a Madrid y súbete a un escenario. Y eso va en mi carga. Pero bueno, supongo que hay una cosa hermosa que es la apreciación de la diferencia. La poesía siempre está apreciando lo diferente. Maria Mercè Marçal era quien decía aquello de: és perquè ets germana, que puc dir-te estrangera, és perquè ets estrangera, que puc dir-te germana. Y la extranjería pasa a ser una sorora convivencia con las cosas. Y en la poesía de Olvido, yo lo que encuentro son hermosísimas diferencias, ¿no? Y de repente veo el gesto de la respiración que ejerces, el uso del silencio en tu escritura. Yo a veces me siento como un albañil poniendo versos como quien hace ladrillos. Me encuentro con la poesía de Olvido y me deslumbra eso, me deslumbra lo diferente, ¿no? Uno no encuentra sus interlocutoras tan solo en lo que es similar o sinónimo, al revés. La gracia está en irse a la otra lengua, en irse al otro gesto y en encontrar en ello algo deslumbrante, ¿no? En, bueno, pues pararse y observar esa polilla que delante de nosotras siempre revolotea. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por proporcionarnos este encuentro magnífico. A Mario el Festivaleñe, y os escuchamos. Yo no sé si quiere empezar Mario García Valdés o quiere empezar Olvido Obrero. Creo que Olvido Obrero está bien. No sé cómo suena esto. Pues venga, Obrero Olvido sonaría mejor. Obrero Olvido. Es allí en el... Sí, en el atril. Bueno, antes de leer un poema, me gustaría decir una palabra de apoyo y de fraternidad con el sufrimiento aterrador de la población de Gaza. Y dedicar este poema que voy a leer, esta lectura en realidad, a las jugadoras de La Roja, las campeonas del Mundial de Fútbol. Yo no soy futbolera, o sea, no veo jamás un partido de fútbol, pero admiro muchísimo cómo han llevado su lucha, sus reivindicaciones, con qué solidez, con qué valentía, con qué inteligencia. Y me parece que son verdaderamente un ejemplo para todas las mujeres de este país y no solo de este país, en todos los ámbitos de trabajo. Voy a leer un poema que tiene título, extrañamente, en mis libros no suele haber títulos, y es del que he tomado el título para esta antología, La caída de Ícaro, que es la antología conmemorativa del Premio Reina Sofía, que editaron la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Es un poema muy antiguo, de los años 80, mediados, finales de los 80. Tiene dos momentos. Uno, los atardeceres, me coloco así por la luz, los atardeceres se suceden, hace frío,
y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos, tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción. Pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco, polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo. El alma es el cuerpo. O 3 fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío, erizado. Cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer. La quietud, por ejemplo, de los edificios, el ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, 2 piedras azules me miran desde un anillo. Los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño, le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye, esto soy yo y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. 2. Verde, verde, agua marrón, todo mojado, embarrado. Es invierno. Es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando, un cuerpo solo, lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo, un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde. Y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Escribe Olvido que de donde venimos somos, de la respiración, del camino, toman forma los hombros. El poemario que nos hizo juntarnos a tantas personas queridas en la Fundación es Pichu City, en asturiano la ciudad del Piescu, castellano la ciudad del melocotón, el melocotonero. Y esto era un viaje, pero al final uno se da cuenta, ¿no? Y lo hace, lo vive, también lea Olvido, y ahí lo entiende un poco más que de donde venimos somos. Que precisamente es ese caminar el que va haciendo hombros propios y que al final toda salida es también una forma de estar con una misma, de estar en ese lugar donde parece que no pasa nada, pero la vida va diciéndose. No medio do Atlántico, como a unha nube afundida, sigo militando na lógica poética. Sigo siendo los laureles que crecen cada año en el patio. Mis dedos, sobre la madera sin barnizar, hablan del perfume de las azafatas americanas. Como un agua invisible, los vencejos de hojalata cocinan pollo con miel y galletitas. Mi madre
Me despide con el cordón umbilical en sus manos, resonante como 300 clarinetes haciendo huelga en las piscinas municipales. Avanzo a tientas hacia esa aldea ya visitada. Y por acabar, hablando de la admiración, por acabar con maestras admiradas, con maestros cantores, decía Paca Aguirre, maestras extrañadoras del lenguaje, las llama Andrea Abreu, a la que muchas y muchos habréis tenido el gran placer de escuchar ahora. Quería leer un poema precisamente de este libro, que es de Paca, de Francisca Aguirre, que prologa Olvido y que lleva por título Los maestros cantores. Todas esas personas que de forma muy atemporal, muy ageográfica, sin atender a esas tontas y estúpidas fronteras de los asnos patrióticos, como diría Vallejo, nos apelan y nos hermanan. Un poema de Teresa de Cepeda. Ay, Teresa, Teresa, qué cabeza la tuya. Pero ¿a quién se le ocurre haber nacido entonces? ¿Cómo incurriste en semejante error, tamaño desacierto? Tú que fuiste tan previsora en tantas cosas, tú que soñabas con cambiar el mundo y fuiste a aparecer tan a destiempo, justamente cuando lo tenías en contra, cuando ser hembra casi era un delito. Y no digamos ya si la muchacha tenía la osadía de pensar por su cuenta. Lo tuyo, verdaderamente, fue como echarte a los leones. Y eso hicieron. ¿Cómo se te ocurrió este disparate? Si lo tuyo era el avión, las impresoras y los ordenadores, lo que tú hubieras hecho al lado de Juan XXIII. Y no digamos ya en Calcuta, aliada a tu homónima, qué locura nacer en tiempos tan infames. No puedo perdonarte ese despiste, con lo que habrías disfrutado leyendo a César Vallejo, lo que le hubieras ayudado a él, a quien tan pocos ayudaron. En cambio tú que tan bien conociste a los Cristos del alma, pregúntales a ellos, pregúntale a Vallejo, a don Antonio, a Miguel de Unamuno. No tenías derecho, lo tuyo era el futuro. Si estuvieras aquí, si no hubieras tenido tanta prisa, válgame Dios, Teresa de Cepeda, las cosas que habrías hecho. Gracias. Os veo enseguida. Gracias, Elvira. Volvéis enseguida. Qué maravilla. Estaba pensando que hemos estado agradeciendo las lenguas que nos componen, ¿no? Un poco el gallego, el catalán, el euskera, bable. Y ahora va a estar bonito, yo creo, hablar también de la lengua que viaja, ¿no? De ese español en el que estamos todos. Si Olvido ya lo habéis visto y Mario se parecen tantísimo, lo de María Gómez Lara y Raquel Anseros es directamente que las separaron al nacer, ¿no? Son casi gemelas, ya lo vais a ver ahora. Tienen muchísimas cosas en común. Bueno, aparte del juego, sí que son dos de las poetas más interesantes de lo que está ocurriendo ahora. Sin duda, son dos mujeres también que les unen muchísimas cosas. Son dos viajeras, son dos mujeres que hacen el viaje de ida y vuelta con Hispanoamérica, que unen, que cosen el español, ¿no? Raquel ha estado viajando durante 10 años y María Gómez Lara bueno, está afincada aquí, viene de Bogotá, pasando por Harvard. Las dos también les une que son en español y son en inglés también. Bueno, hay muchísimas cosas muy curiosas entre ellas. La admiración de las dos por dos mujeres impresionantes, Mercedes Carranza y Piedad Bonet, que son dos poetas colombianas, maestras absolutas. Eso nos va a permitir seguir hablando de admiración y de uniones y de cosas
en común. Y además las dos, ahora se lo pregunto, creo que tienen la certeza de que el lenguaje se parece mucho a la piel. Así que es un placer unir las pieles de María Gómez Lara y de Raquel Anseros. Qué maravilla, María. Muchas gracias. Raquel. Bueno, no sé por dónde empezamos, pero quizá por esos viajes de ida y vuelta, ¿no? María, Raquel, esa fascinación que las dos tenéis, ese ejercicio de las dos, de unir las dos orillas del español. Sí, la verdad es que yo leí hace muchos años un verso de Federico García Lorca, muy iluminador como todos los suyos, que decía algo así que como el español que no ha estado en América no sabe qué es España. Y yo tuve esa sensación la primera vez que tuve la suerte de estar en América Latina, sobre todo cuando tuve la suerte de estar por motivos poéticos y de descubrir toda la riqueza que hay de sur a norte y de este a oeste. Y me di cuenta que ese espejo en el que uno desde esta orilla del Atlántico se mira reflejado y cuyo rostro es el propio pero diferente, enriquecido, matizado, lleno de otros sonidos, de otros sabores, de otra historia, de otros pueblos, pues de pronto supone todo el andamiaje de una lengua que no tiene fronteras y que se expande mucho más allá de lo que dentro de cualquiera de los estados-naciones que componen ese gran territorio del español, que a mí me gusta considerarlo una patria, yo debiera decir una matria, pues pueda decir, ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Raquel y me encanta el título de tu libro, me encanta tu libro Matria, porque creo que podemos crear también una tradición de poesía muy femenina, ¿no? Ir encontrando nuestras poetas, porque creo que tenemos poetas en común, a Emily Dickinson, por ejemplo, pero también hablábamos de la admiración que compartimos por poetas colombianas, y al mismo tiempo yo he aprendido muchísimo de la poesía española, de ti, y me encanta estar aquí. Entonces quiero agradecerte por animarte a venir a conversar conmigo y bueno, por supuesto al Festival Eñe por invitarnos. Y antes de seguir en la conversación, ya que estamos hablando de poetas colombianas, yo quería dedicarle esta lectura a Maruja Vieira, que murió esta mañana, una poeta colombiana de 100 años, que fue muy importante para mí y muy importante también para abrirnos el camino a las mujeres escribiendo poesía en Colombia. Entonces, donde sea que esté Maruja, muchas gracias y esta lectura de hoy es para ella. Hablando de maestras y de... Hablando de maestras y de admiradas, creo que vosotras dos tenéis un encuentro en Bogotá con Piedad Bonet, ¿no? Que eso también es como uno de vuestros principios de unión. Sí, si no recuerdo mal, María, me corriges, si no es así, era en el encuentro Las líneas de su mano en Bogotá, que se homenajeaba a una gran maestra latinoamericana en la persona de Piedad Bonet y a una gran maestra europea en la persona de Ana Blandiana. Y coincidimos allí homenajeando a estas dos grandes maestras. Y tuvimos además una conversación, bueno, como se tiene en esos lugares, breve pero muy intensa. Yo la recuerdo sobre todo sobre lo que significa la poesía. Y hoy, como estamos hablando de admiración, ¿te acuerdas que hablamos de eso? De que no podría existir la escritura sin la admiración. Y creo que incluso llegamos a decir que la admiración, al contrario que el cinismo, que está tan de moda en estos tiempos tan egocéntricos, o que al menos nos tratan de empujar hacia todo tipo de malsanas egolatrías, la admiración nos mantiene jóvenes, porque uno cuando admira siempre es un niño o una niña. La persona que admira está de nuevo descubriendo el mundo. Y esa delicadeza del descubrimiento pues regenera nuestra candidez, nos hace volver a nacer de algún modo, ¿no?
Por supuesto, y yo creo que eso lo compartimos también cuando damos clase de poesía y transmitimos esta admiración y este amor por las poetas y los poetas que nos han conmovido, ¿no? Y entonces lograr despertar admiración en las estudiantes y amor por la poesía creo que es muy importante. Y también, digamos, yo conozco a Pia Bonet desde hace muchos años y yo vi su taller de poesía cuando tenía 17 años en la Universidad de los Andes. Fue el primer taller de poesía que vi y para mí fue muy importante, aprendí muchísimo de ella, además de que admiro su obra, la admiro como poeta infinitamente. Sí, es una mujer además tremendamente lúcida como ser humano. Ella es capaz, yo siempre que he hablado con ella, como contigo, por cierto, que vamos a empezar a hablar más de ti, es capaz de iluminar esos recovecos, ¿no?, de la realidad que pasan desapercibidos, que de alguna forma también es algo que viene haciendo históricamente la buena poesía. Poner nuestra mirada sobre lugares, sobre situaciones, sobre elementos del mundo que pasan desapercibidos con las gafas de la convencionalidad, ¿no? Claro, las gafas de la poesía son otras. Muy distintas. Los lentes, tenemos que decir, vamos a trasladarnos a Bogotá. Bueno, tú ya vives en Madrid, pero qué hermoso toda esta, ya no solamente desde el punto de vista léxico, que es especular y es tan rico, pero no todos los modos de expresar, ¿no? Yo soy feliz cuando voy a Colombia y me dicen, me regala una firma o me regala para que firme la venta de la tarjeta de un café, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo pequeño, pero todos los ejemplos es un deleite continuo de la manera de nombrar, que es la misma, pero muy distinta desde el punto de vista de las raíces léxicas. Hay un viaje que es un viaje también de ida y vuelta. Puede ser un peso también la admiración, puede ser un peso. Es decir, las maestras, en vuestro caso, que os de algún modo, que os etiqueten de algo porque habéis dicho, porque habéis expresado, porque vuestra poesía puede recordar a alguien. Hay que hacer también un matar a la madre en este caso un poco, es decir, admirar, pero seguir defendiendo esa voz propia. Yo creo que no, es decir, me explico por qué. Porque me parece que al mismo tiempo se puede admirar a las maestras y los maestros y también es encontrar tu propia voz. Es decir, a mí me parece que no existe la originalidad, es decir, no existe, la voz propia está hecha de las otras voces que nos han formado y que nos han conmovido, ¿no? Entonces, claro, por supuesto no se trata de imitar la poesía de alguien más, pero yo creo que justamente nuestra propia voz está en esos aspectos de otras poetas y de otros poetas que nos han resonado. Sí, yo concuerdo, de hecho, etimológicamente, original proviene de origen, es decir, que ni ahí nos podemos escapar. Yo creo que en la vida personal casi todas las generaciones tienden o tendemos a intentar matar al padre, a la madre en cuanto a usos, costumbres. Si ellos hicieron esto, nosotros vamos a hacer otra cosa, vamos a ensayar un movimiento hacia adelante. Sin embargo, en el curso del conocimiento humano, en las ciencias, en las artes y en las letras, esto sería un empeño imposible de entrada, porque yo concibo desde luego la poesía, ciñéndonos a ella, como una inmensa cadena en la que estamos todos unidos y cada generación aporta a lo mejor una gota diferente o de diferente color o de diferente aroma, pero desde luego basándose siempre en lo anterior, ¿no? Y hay un peligro también de desconocimiento de lo anterior y de pensar que estamos inventando de pronto el Mediterráneo de nuevo, ¿no? Que quiero decir que es bueno desde el punto de vista artístico y poético tener muy en cuenta los orígenes, y no creo que sea además un menoscabo para esa legítima ambición también de buscar la voz propia, que no deja de ser una aventura que no termina nunca. Y en cada época admiramos a alguien nuevo, diferente, que nos da más energía o más luz o más cosas, sin dejar de admirar a quien admiramos, pero la admiración nos va regenerando también. ¿Tenéis alguna admiración reciente vosotras?
Para mí María Gómez Lara es una admiración relativamente reciente, no de antes de ayer, pero de los últimos años, por ejemplo, ya que es que no puedo poner un ejemplo mejor, ¿no? Yo cuando me he sumergido en la poesía de María, aparte de sentirme muy identificada, pero yo resaltaría, por ejemplo, la sutileza en el tratamiento del propio lenguaje. Toda buena poesía está construida por un ritmo lingüístico que genera un mensaje propio, aparte del mensaje semántico literal, por decirlo así. Y en tu caso yo creo observar ese trabajo de orfebrería sobre el propio lenguaje, mediante el cual tú analizas el ritmo, analizas la respiración, analizas la sutileza de las evocaciones y despliegas pues, este sortilegio de hechicera cuidadosa y sutil sobre el mundo de las palabras. Pues yo creo que Raquel, también me pasa al leer tus poemas como si hubieras escogido con muchísimo cuidado cada palabra, ¿no? Yo sí siento que cada poema está muy trabajado y justo ahora que hablamos de esta admiración, también me alegré mucho de encontrar admiraciones compartidas como Dickinson, por ejemplo, o como César Vallejo, ¿no? Imagínate. Digamos, llegar a incorporar a César Vallejo dentro de tu poesía me parece una cosa increíble y creo que Vallejo sí que nos ha acompañado. Esa es una admiración que me parece que nunca caduca, ¿no? La admiración a Vallejo o a Dickinson o a estos poetas que nos ayudan a escribir. Y a mí me parece que en tu caso se nota como en tu poesía, la poesía se vuelve poesía. Ahí, fíjate, perdón. No, por favor. No, es que según me lo contaba, me estaba acordando de Contratono, que es un libro que a mí me marcó mucho porque aparte de ser un libro de poesía, me pareció todo un manual de teoría de la poesía en sí mismo. De pronto como el propio funcionamiento orgánico del cuerpo, con todas las tonalidades, con la respiración, con el sonido del corazón, estaban entretejidos en ese poemario que lo hacía pues, de una especie de joya poliédrica en el que había varias capas, como si fuera un análisis de los componentes del lenguaje, de fuera a dentro, de dentro a fuera, y me fascinó. Me recordaba un poco todos los análisis de los grandes teóricos de la poesía, incluso grandes poetas como Octavio Paz, que hablan de que el tono poético, la medida, no es gratuita, sino que tiene que ver con la materia orgánica. Y ese libro de pronto me pareció que lo interpreté en ese sentido. Por encajar y trenzar hay momentos de contratono que recuerdan o que traen o que pueden casar con poemas de Olvido García Valdés también en esa presencia del cuerpo, en esa presencia incluso de la enfermedad y tal, ¿no? Es maravilloso. Y todo lo que nos está llegando de Hispanoamérica, María, qué barbaridad. Hablábamos del premio Loewe, se acaba de fallar la 36ª edición y premio Loewe Diego Roel, un poeta argentino fascinante y de creación joven, que tú guardas buen recuerdo también de ese premio, Ernesto Delgado, el cubano, otro poeta también tremendo. Nos viene mucho desde allí, no sé si está llegando suficiente a España, tú que lo miras desde aquí, la otra orilla también. Tu última antología, por cierto, se ha publicado en Colombia. Sí. No sé si va a llegar también aquí, si la vas a publicar aquí. Bueno, la idea, perdón, disculpa que te Son muchas preguntas. Sí, voy a intentar contestarlas todas y si me falta alguna me dices. Si Venga. me dices, esta no la contestaste. Bueno, es decir, de lo que llega, claro, llega mucho, pero también hay mucho que no llega. Y lo mismo pasa de aquí para allá, ¿no? Porque esto tiene que ver con el mundo editorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta última antología que la publiqué en una editorial pequeña colombiana que se llama Frailejón Editores, que es una editorial preciosa que hace libros artesanales tejidos a mano, aquí la tengo. Vamos a ver si, claro, es difícil que llegue a España porque es una editorial muy pequeña, por ahora la tienen en algunas librerías, pero digamos, también la razón por la que publiqué, es una antología, no es un libro nuevo, es porque mis libros están publicados en editoriales españolas, en Visor y en Pretextos, y eso es una maravilla y me siento afortunadísima de que me publiquen Visor y Pretextos. Lo que pasa es que los libros hechos en España llegan carísimos a Colombia.
Entonces quería hacer esta antología de manera que justamente pues, que mi obra se pudiera encontrar también en mi país. Es cierto que hay editoriales independientes latinoamericanas que están haciendo cosas interesantísimas que no llegan acá por cómo funcionan, digamos, los viajes del libro, pero también es cierto que hay editoriales que están tendiendo muchos puentes, por ejemplo Pretextos, que publica una cantidad de autores latinoamericanos y entonces hace que lleguen aquí a España, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta sería sí y no, es decir, llega mucho y podría llegar más, y al revés también, para allá también podría llegar más. Yo creo que tenemos que hacer un español para leerlo y hacer programas en América Latina. La hermandad hispana, yo ya lo estoy viendo, paseando por la Plaza del Zócalo y después por el Malecón de La Habana. Maravilla. Y trayendo a los escritores. Maravilla. Sería una hermosa manera de simbolizar con imágenes pues esta gran matria que es la matria del español, ¿no? Que, bueno, Pessoa hablaba de que su patria era la lengua portuguesa, es decir, que tampoco somos los primeros pero tenemos mucha suerte de que sea tan grande, tan variada, porque también es cierto que a veces el desconocimiento es entre ambas orillas, pero tampoco entre los propios países de Hispanoamérica todo llega. De pronto en Chile no conocen a todos los poetas puertorriqueños o en México no llegan todos los poetas de Bolivia. Es decir, que también dentro de América Latina también es complicado romper esas fronteras a veces, ¿no? Paradójicamente, a veces la manera de romperlas es publicar en España. Claro. Es verdad, qué curioso, con Visor, con todas las... Y es la forma de que lleguen los libros también a los otros países de Latinoamérica. Con estas editoriales, como ha dicho antes Pretextos, Visor, que tienen esa voluntad hispanoamericana, ¿no? De romper orillas y que llevan tantas décadas pues intentando generar conocimiento de ida y vuelta. Exacto, tanto Pretextos como Visor han publicado muchísima poesía latinoamericana y han logrado que la poesía latinoamericana, por un lado, se lea más aquí en España y también se lea en los demás países de Latinoamérica. Pues vamos a escuchar la poesía. Está muy bien que se publique, pero es maravilloso escucharla también. Así que os escuchamos, creo que empieza Raquel y luego sigue María, ¿vale? Okay. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo recuerdo que la poesía hispanoamericana lleva mucho tiempo encandilando a los lectores españoles en otras épocas, porque lo digo porque mi padre, por ejemplo, repetía siempre de memoria ese poema hermoso de Juana de Ibarburu, o Ibarburu, La higuera. Hoy a mí me dijeron hermosa y yo no tenía ni idea en ese momento que era una autora uruguaya, ni era nuestra poeta de cabecera como tantas otras, ¿no? Y ella decía de sí misma, dicen que cuando le concedieron el título de la novia de América, decía de sí misma que ella tan solo había sido una loca, con la acepción más profunda de la palabra loca. Es decir, el que es capaz de ver lo que otros no ven. Y a ella y a todas las maestras de aquí y de allá, a María y a todos los que habéis tenido la delicadeza de venir, como decía antes Miguel Ángel, y dejar la cena del sábado noche a un lado, este poema que precisamente se titula La loca más cuerda y que aunque habla de más cualidades de la inteligencia humana, de una en concreto, también nace de la profunda admiración. ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa el destino? ¿Quién corteja la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma
¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Yes. María. Uy, no los veo. Bueno, entonces, como estábamos hablando de estos... voy a mirar para allá para verles la cara porque al público no lo veo. Estábamos hablando de estos diálogos entre el español, digamos, latinoamericano y el de España. Pues yo me voy a devolver y es que les voy a leer un poema sobre Don Quijote, pero en acento colombiano. Este es un libro que yo hice que se llama Don Quijote a voces, que todavía no ha salido completo, pero el poema que les voy a leer es sobre Marcela, que es mi personaje preferido del Quijote, y entonces justo estamos hablando de las voces de las mujeres y de la posibilidad de las mujeres de tener voz, ¿no? Entonces ese discurso de Marcela de la libertad, que dice que está en todo su derecho de no haberle correspondido a Grisóstomo, que si él se suicidó, pues se suicidó, pero no es culpa de ella. Esta es una apropiación muy libre y en español colombiano del discurso de Marcela. Se llama Marcela desamorada. A mí no me digan desdeñosa, no me digan cruel, no me digan ingrata, ni basilisco, ni fiera. Yo nací libre y libre soy, pues no he prometido nada a los pastores que me siguen, ninguna falsa, nunca les di esperanzas, les dije la verdad. El amor no se fuerza, el deseo es peregrino y solo llega cuando llega, si es que un día aparece y coincidimos. Nada me amarra a corresponder porque dicen que me aman, que se lleven sus cadenas. Yo tengo mi voz, yo tengo mi palabra. Yo puedo pasear tranquila por los bosques solitarios, conversar con los zagales, con las cabras, no estar enferma de ausencia ni de celos, ni perder el ritmo exacto de mis pasos, cuando no me persiguen ni me cantan, cuando camino en paz por la colina. Si se quieren matar, que se maten, si se quieren morir de amor, que se mueran. Yo no hice nada, yo no escogí esta hermosura que me pesa hacia ahora, por tanto que me buscan, tanto que me asustan, me agobian, me asedian, no puedo respirar y ellos no saben quién soy yo. Marcela, Marcela, libre de este cuerpo que tanto se disputan. Marcela, libre de este cuerpo que los hace creerse dueños de mi forma de andar sin seguirles el rastro. Yo habría sido Marcela sin esta cara tan fermosa que persiguen. Yo habría sido Marcela sin rizos para comparar con el sol o con el oro, sin dientes de perlas, sin ojos como estrellas apagadas. Yo habría encendido mi fuego por las palabras que traigo para salvarme, para decir, libre soy y libre seré siempre. Yo no maté a Grisóstomo, él se mató solito, y que vaya a cantar si quiere, a repetir sus versos de acento espantable, decía en su poema, a repetir sus versos tristes que no saben de mí ni resuenan conmigo, ni fui yo la causante de esa herida. Yo soy Marcela por la voz, y las heridas las abren ellos al solo querer apropiarse de esta piel que me cubre sin detenerse un momento a mirar mis cicatrices. Bueno, voy a leer un poema corto, porque también escribo poemas cortos. Se llama Palabras Piel, que me dijo Raquel que le había gustado, entonces lo leo para Raquel. Tiene un epígrafe de Rose Auslander que dice: palabras, número, palabras, tiempo, palabras, piel. Si pudiera escoger otra piel, sería oscura como la mía y estaría hecha de palabras. Si pudiera decir palabras piel y así tener un cuerpo como el mío, pero elocuente al quebrarse. Si tuviera un cuerpo que dijera, por ejemplo, aquí estoy, no me he ido, por ejemplo, sobrevivo.
un cuerpo que diera razones y porqués y no este aturdimiento, este cansancio, estos huesos casi polvo de tantas veces rotos. ¿Cuánto entendería entonces si tuviera palabras en vez de cicatrices? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, entonces, para terminar, voy a leer un poema sobre la escritura y sobre la necesidad de escribir, incluso cuando uno no puede escribir o no tiene tiempo de escribir. Se llama Sacúdete y escribe, y tiene un epígrafe de Sir Philip Sidney que dice: "Fool, said my muse to me, look in thy heart and write", que sería algo como: tonto, me dijo mi musa, mira en tu corazón y escribe. Que las palabras lleguen solas o que las empujes cuando no te encuentres, que las jales de algún lado como puedas cuando casi te quiebres. Sacúdete y escribe para dar contigo, para no desvanecerte en el trajín de cada día levantarte, hacer café, cumplir con lo de hoy, sino hablar, usar la voz, tocar el mundo con la voz. Hablar para nadie, hablar sola, hablar sobre todo cuando te falte el habla, cuando te fallen las palabras de repente, cuando se te rompan más que siempre y quieras seguir viviendo como si no fueras tú, sino, y quieras seguir viviendo sin preguntarte tanto. Sacúdete, sacúdete y escribe para no perderte ahora, porque vas olvidando de pronto entre el ruido que es silencio, dónde estaba tu ruido, cómo retumbaba esa pura duda que te forma, el registro exacto de tu voz quebrada, tus huellas digitales. Sacúdete y escribe, mánchate las manos, toca la tinta con los dedos, porque vas olvidando sin notarlo que estás hecha de las pocas palabras que logres decir, las que te atrevas a gritar y más aún, las que se te atraganten, las que pierdas para siempre en el intento. Estás en las palabras atravesadas que no van a ser nunca, eres justamente las que no puedes tocar, las que no alcanzas, las que cómo articular el grito mudo. Por eso, sacúdete y escribe, no te ahogues debajo de tanto silencio ajeno, respira el silencio que acarrean tus palabras, las tuyas, las débiles, las torpes, las caídas. Nómbrate con las letras que no traigan su reverso, nómbrate con la forma de las letras que te faltan, esas que existen solo al no estar en tus palabras, en la silueta de su hueco. Esa ausencia tan tuya que solo puedes conjurarla así, con tinta derramada, con tinta que no va a ninguna parte, con tinta que se agota. Por eso, sacúdete y escribe, aunque no tengas nada que decir, solo dolor sin nombre. Y se te escape el ritmo de ese verso que buscabas, aunque no logres que cantes, sigue dándole forma como puedas, con el balbuceo, con el murmullo, con las manos, con el estruendo que chilla y se revienta. Moldéalo con el aire encerrado que no sale al buscar la palabra justa, la que no llega nunca y quedas muda en el intento. Moldéalo con el grito, sacúdete y escribe para volver a ser, para otra vez callar a tu manera. Con eso me callo. Muchas gracias. Sacúdete y escribe, que nos sigan sacudiendo los que escriben. Vamos a llamar a Mario, vamos a llamar a Olvido para tener la imagen de los cuatro de esta noche especial. Gracias de verdad a todos.